Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso de programación en VBA Excel y gestión de base de datos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo proteger nuestro archivo Excel de una manera básica para que los usuarios que utilicen nuestra aplicación no puedan modificar manualmente las hojas de cálculo que actúan como base de datos o el código VBA que hemos generado para nuestra aplicación. Cuando digo proteger de una forma básica, me refiero a que vamos a utilizar únicamente las herramientas que Excel nos ofrece para este cometido. He de decir, sin embargo, que este sistema de protección que nos ofrece Excel es insuficiente si realmente queremos blindar nuestros archivos y aplicaciones contra cualquier interferencia de usuarios que, con ciertos conocimientos en programación, decidan acceder a nuestro código VBA o a la modificación manual de nuestras hojas de cálculo. Existen programas externos que nos pueden asegurar la total protección de nuestros archivos, tal como VBA Compiler o Unviable Plus, etc. Estos programas suelen ser de pago y si finalmente decidimos crear aplicaciones con carácter comercial, pues quizá nos interese utilizar alguna de ellas. Existen también igualmente métodos de encriptación para evitar que un usuario pueda visualizar la contraseña que utilizamos para proteger nuestros archivos. Todos estos temas están fuera de lo que es nuestro curso básico de VBA Excel, pero si estáis interesados en ellos, pues podréis encontrar bastante información en la red. Como he dicho antes, nosotros nos vamos a ceñir a proteger nuestra aplicación con las herramientas que Excel nos ofrece, y aunque estas son muy variadas, nosotros vamos a emplear 4 métodos diferentes. Primero utilizaremos el evento Query Close. Con ello evitaremos que el usuario pueda cerrar el formulario a través del cuadro de control que tenemos aquí, este rojito, que es el cuadro de control cerrar. Y así se ve obligado a hacerlo a través de los diferentes botones de comando que hemos creado en nuestra aplicación para tal utilidad, como son los botones de comando salir. Veremos también cómo ocultar la aplicación Excel para que el usuario solo visualice lo que es los formularios que hemos creado con nuestra aplicación, de tal manera que no tenga acceso a las hojas de cálculo. Todo lo que vemos aquí detrás desaparecerá y solamente se verán los formularios. Seguidamente veremos cómo proteger nuestras hojas de cálculo con un password para bloquear las celdas, de tal manera que aunque el usuario pueda acceder a las diferentes bases de datos, no podrá modificarla si no tiene la contraseña que hemos guardado. Al usar este sistema deberemos, a través de código, desproteger las hojas que actúan como base de datos cada vez que queramos modificar, eliminar o añadir información contenida en ellas. Esto lo haremos a través de las funciones protect y unprotect. Finalmente veremos cómo proteger nuestro código VBA mediante contraseña. Cuando hablamos de proteger nuestra base de datos contra las interferencias que pueden ocasionar algunos usuarios, estamos indicando que lo que queremos hacer es proteger todos los datos que nosotros tenemos en cada una de las hojas de cálculo que hemos creado para tal efecto. Tal como tenemos hecho hasta ahora el programa, sería muy sencillo acceder a las hojas de cálculo que actúan como base de datos. Bastaría con ir al cuadro de cerrar del menú de control, pulsarlo y accederíamos directamente a la base de datos, de tal manera que podríamos modificar cualquier campo directamente. Si modificamos un campo que contiene datos, lo único que va a ocasionar es que cuando nosotros presentemos este registro en el formulario principal, dentro del campo título se nos va a mostrar esta cadena de caracteres que es ilegible. Sin embargo, si lo que modificamos son campos que actúan en el propio funcionamiento del programa, vamos a ocasionar un error de programa. Tal es el caso de los campos identificadores de registro. Si modificáramos alguno de estos, podríamos provocar un error de programa. Los campos puntero, como el campo género o el campo formato, que son campos punteros, o campos indicadores, como es el caso del campo estado, que nos dice si un registro está activo o inactivo. ¿Cómo podemos evitar entonces que el usuario cierre el formulario y pueda venir hasta la base de datos para modificar
esos datos directamente. Vamos a ejecutar de nuevo y lo que vamos a hacer es, a través del evento queryClose, vamos a evitar que el usuario pueda pulsar el cuadro cerrar del menú de control para acceder directamente a la base de datos. Más bien lo que vamos a hacer es que cuando lo pulse, ese cuadro de control no haga ningún efecto de cierre. Vamos a ir entonces a programación y vamos a ejecutar el evento queryClose dentro del formulario inicial. Lo haremos solamente dentro de este formulario. No lo haremos, tendríamos que hacerlo en todos, en cada uno de ellos. Quizás en el form buscar y en form herfor, que son, digamos, formularios secundarios, que cuando se cierran caemos dentro de otro formulario, iríamos al formulario principal cuando cerremos este, igual que el formulario buscar, en estos quizás no haría falta, pero sí en el formulario inicial y en el formulario principal. Nosotros lo vamos a hacer por ahora solamente en el formulario inicial, para que podamos proseguir haciendo la programación de nuestra aplicación. Vamos a ir al formulario inicial, nos vamos al evento initialize, que es el que tenemos de formulario, y vamos a buscar dentro del objeto formulario, que lo tenemos aquí, el evento queryClose. Vamos a buscarlo y aquí lo tenemos. Se nos abre aquí abajo el procedimiento private sub user form queryClose, que es un evento que se produce justamente antes de cerrar el formulario, de que se cierre el formulario. Esto ya lo vimos en un vídeo dedicado a los eventos de formulario. ¿Qué vamos a hacer dentro de este procedimiento asociado al evento queryClose? Lo primero que vamos a hacer es lo de siempre, poner una rutina de control de errores. Vamos a copiarla de aquí, control C, la pegamos aquí y vamos a pegar también la parte del final, control C, y la pegamos aquí abajo. Y aquí en medio es donde vamos a poner las instrucciones que se van a ejecutar cuando se produzca el evento queryClose. Vamos a cambiar primero el número de procedimiento del MSGBox que nos indicará la rutina de error, y la última que utilizamos fue el 63, por lo tanto aquí ahora pondremos 064. Bien, lo primero que tenemos que ver dentro de este procedimiento asociado al evento queryClose es que tenemos aquí dos argumentos. El argumento cancel, que es de tipo entero, y el argumento closeMode, que también es de tipo entero. El primero de ellos, cancel, va a ser un argumento que dentro de la subrutina userForm queryClose va a tomar el valor de una variable que, si tiene un valor distinto de 0, va a detener el evento de cierre del formulario. Por otro lado, closeMode es un argumento que dentro de la subrutina va a tomar un valor de variable que puede tomar 4 valores distintos. Si nosotros tenemos dentro de closeMode el valor 0, significa que el usuario ha elegido el comando cerrar en el menú control del userForm, es decir, que ha pulsado la crucecita roja de la que hemos hablado antes. En cambio, si contiene el valor 1, significará que la instrucción unload, que es una instrucción que, como sabéis, cierra el formulario, esta instrucción se ha invocado desde el código de programación, que sería lo correcto, desde un botón de comando salir. Si toma el valor 2, va a significar que el entorno operativo Windows está finalizando y nosotros no hemos cerrado la aplicación y estamos cerrando Windows, lo que hará que se cierre también la aplicación y por tanto el formulario. Y por último, si toma el valor 3, será el administrador de tareas el que haya cerrado la aplicación y con ello el formulario. Así pues, nosotros lo que le vamos a decir aquí es que si la variable closeMode, que es el argumento que pasamos aquí, es diferente a 1, es decir, que la estamos cerrando por un método diferente al de cerrarlo con un botón de comando salir a través de nuestro código, es decir, lo estamos cerrando con el cuadrito, por ejemplo, entonces
la variable cancel va a ser igual a 1. ¿Qué hacemos al poner la variable cancel igual a 1? Pues le estamos cambiando el valor 0, es decir, con la variable cancel igual a 0 se cerrará el formulario. Con la variable cancel a cualquier valor diferente de 0 se va a impedir que se cierre el formulario. De tal manera que lo que le estamos diciendo aquí es que si estamos utilizando un sistema de cierre diferente al que se tiene que emplear a través de código, es decir, a través de nuestros botones de comando salir, entonces que cancele el cierre del formulario, porque le estamos diciendo que cancel no es igual a 0, es igual a 1, podríamos poner aquí 2, cualquier valor diferente a 0. Si ponemos igual a 0, lo cerrará. Si ponemos 1, por ejemplo, no lo cerrará. Vamos a comprobarlo. Vamos a ejecutar el formulario inicial. Estamos aquí. Ahora un usuario intentaría cerrar este formulario para acceder a la base de datos. Vamos a pulsar y vemos que no hace nada. Estoy pulsándolo y no se está cerrando. Vosotros no lo veis, pero yo estoy intentando pulsar. Veis que hace como un pequeño reflejo. Es porque lo estoy pulsando. Y al pulsarlo no hace nada. Estamos impidiendo que se cierre el formulario. Esto lo tendríamos que hacer con todos los formularios que se ejecutan en primer plano. Es decir, en nuestro caso de nuestra aplicación sería el formulario inicial. Vamos a salir de aquí. Lo haremos entrando en el formulario principal y también tendríamos que hacerlo aquí con el formulario principal, de tal manera que no habría posibilidad de acceder a la base de datos con estas dos instrucciones query close en cada uno de los formularios. No lo vamos a hacer en este porque nosotros vamos a tener que seguir programando y tenemos que acceder a nuestra aplicación. Bien, ¿qué otra manera tenemos de evitar que el usuario, pues a través de nuestra aplicación, le impidamos acceder a la base de datos que tenemos aquí detrás? Pues otra posibilidad sería pues haciendo que esta base de datos o la aplicación entera, Excel, permaneciera, digamos, invisible, no visible. Esto se hace a través de una única instrucción y normalmente se hace pues al iniciar el programa. Vamos a cerrar, aquí no podemos cerrar ahora, vamos a cerrar a través otra vez del formulario principal y nos vamos a ir al objeto ThisWorkbook. Aquí en el objeto ThisWorkbook tenemos el evento WorkbookOpen, que es el primer evento que se ejecuta en nuestra aplicación cuando la abrimos. Dentro de esta aplicación y antes de enseñar el formulario inicial, lo que vamos a hacer es decirle que oculte la aplicación Excel. Para eso vendremos aquí y pondremos una única instrucción que va a ser applications con dos P's, application punto visible igual false. Vamos a escribirlo bien. ¿Esto qué va a hacer? Pues esto lo que va a hacer es que cuando entremos en nuestro programa no se vea la aplicación Excel y solo se vean los formularios principales o los formularios que tengamos en nuestra aplicación. Vamos a guardarlo, vamos a ejecutar el programa, primero saldremos para ver cómo se produce esto. Salimos de aquí y nos vamos a la carpeta mis programas en VBA, que es donde yo tengo la aplicación aquí, en mi librería. Vamos a ejecutarla y veréis que ahora se cerrará todo esto y ahora solo aparece el formulario. Nosotros podemos venir aquí atrás, cerrar aquí y vemos el formulario. Tenemos el formulario, pero no aparece la aplicación detrás, porque la hemos hecho no visible. En su propiedad visible del objeto aplicación le hemos dado el valor false. Podemos tampoco cerrar desde aquí, como sabéis, no podemos cerrar y podemos entrar aquí y acceder al formulario principal. Aquí tendríamos que poner también a través del evento query close que no se podría cerrar y de esta manera haríamos que nuestra aplicación funcionara solamente mostrando los formularios, que sería lo ideal. Vamos a salir de aquí, vamos a cerrar la aplicación y veremos que esto no va a ser suficiente. ¿Y por qué no va a ser suficiente? Recordad que nosotros tenemos nuestro archivo, mi librería, dentro de una carpeta cuya ruta nosotros la pusimos dentro del
centro de confianza como una ruta de confianza, de tal manera que cuando ejecutamos este archivo no nos pide permiso para ejecutar las macros y la ejecuta directamente. Pero si nosotros cogiéramos este archivo, lo cortamos de aquí, con las tijeras cortamos y lo ponemos, por ejemplo, en el escritorio, lo pegamos aquí abajo lo tenemos, lo vamos a colocar aquí arriba y lo ejecutamos, vamos a ver que nos va a pedir permiso para habilitar las macros, porque nos dice que las macros se han deshabilitado. Nos da esa advertencia de seguridad para que demos permiso. Aquí en opciones tendríamos que poner que se habilite este contenido de macros. Pero un usuario puede ponerlo en el escritorio, que no es un centro de confianza, que no está habilitado como un centro de confianza, tal como teníamos la carpeta, y en vez de ejecutar las macros, puede ir directamente a programador y acceder a Visual Basic e incluso, aquí podemos acceder a nuestro código, como veis, puede acceder aquí e incluso puede acceder a las bases de datos y modificarlas. O sea, que lo que hemos hecho hasta ahora pues no va a servir de mucho. ¿Qué es lo que nos queda por hacer entonces? Pues nos queda proteger nuestras hojas de cálculo que actúan como base de datos dbLib, dbgen, dbfor y dbpar. Estas 4 hojas de cálculo se deberán proteger. Pero antes de proseguir vamos a hacer una cosa. Volveremos a nuestro código de programación y aquí donde tenemos aplicación visible farse, lo que vamos a hacer es comentarlo, ya que nosotros como vamos a tener que seguir codificando nuestra aplicación o creando código, tenemos que tener acceso tanto al VBA, a nuestro editor de VBA, como a nuestras bases de datos. Vamos a guardar esto de aquí para que se visualicen tanto código como base de datos. Vamos a cerrar nuestra aplicación y lo siguiente que haremos será ir al escritorio y volverla a colocar dentro de la carpeta mis programas en VBA, que si recordáis, una carpeta que nosotros la tenemos habilitada como un centro de confianza, de tal manera que cuando vamos a entrar en mi librería no nos va a pedir que habilitemos las macros y lo va a hacer de manera automática. Ejecutamos mi librería y se abre el programa, se nos presentará el formulario inicial. Como desde aquí no podemos cerrar el formulario, entramos aquí, cerramos desde aquí y accedemos de nuevo a nuestras bases de datos. Vamos a proceder entonces a proteger cada una de las 4 bases de datos con las que estamos trabajando en nuestra aplicación, que son dbLib, dbgen, dbfor y dbpar. Lo primero que tenemos que entender es que lo que nosotros vamos a hacer es proteger todas las celdas de cada una de las hojas de cálculo para que el usuario no pueda acceder a ellas, como puede hacer ahora, y modificar manualmente los datos que haya en cada una de ellas. Así pues, lo que tendremos que hacer es proteger cada una de las hojas contra escritura. Esto lo haremos a través del comando revisar. Aquí tenemos el comando revisar y si veis aquí tenemos proteger hoja. Cada una de las celdas, si miramos en su formato, vamos a mirar aquí en formato de celdas, veremos que dentro del cuadro formato de celdas tiene una pestaña proteger. Y esta pestaña tiene la casilla bloqueada marcada. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que todas las celdas de las hojas de cálculo por valor predeterminado están bloqueadas. De tal manera que cuando nosotros protejamos las hojas, todas esas celdas van a quedar bloqueadas y no se va a poder escribir en ellas. Si nosotros cogemos una celda, por ejemplo, vamos a hacerlo con esta, con la B14, y la desbloqueamos, vamos a formato de celdas y la desbloqueamos, cuando nosotros protejamos la hoja, que es lo que vamos a hacer ahora, proteger la hoja, nos va a decir aquí proteger hoja y contenido de celdas bloqueadas. ¿Veis? Nos dice de celdas bloqueadas, no desbloqueadas. Nosotros hemos desbloqueado esta. Aquí le vamos a poner una contraseña
Yo la contraseña que voy a poner, la voy a poner sencilla, voy a poner Juan, pero aquí habría que poner una contraseña más larga, que solamente vosotros supierais. Yo lo voy a poner Juan. Y aquí tenemos varios cuadros con una serie de selecciones que podemos aceptar o denegar. La primera es seleccionar celdas bloqueadas. Esto lo que va a hacer es que va a permitir al usuario seleccionar las celdas que estén bloqueadas. Nosotros no lo vamos a marcar, no vamos a permitir que seleccione ninguna celda. Y aquí pone seleccionar celdas desbloqueadas. Esta la vamos a marcar para poder permitir que escribir en esta celda que hemos desbloqueado. Le vamos a dar a aceptar, nos va a volver a pedir el password, vamos a poner otra vez Juan, tenemos que poner el mismo. Y la única celda en la que voy a poder acceder va a ser esta, que me va a permitir escribir. En las demás no voy a poder entrar. Si yo intento entrar aquí, no me deja. Vamos a también a poner esta celda bloqueada, tal como estaba. Entonces salimos de aquí, desprotegemos la hoja, nos pide el password, que es Juan, aceptar. Vamos a quitar esto que hemos escrito. Y esta celda otra vez vamos a darle botón derecho, formato de celdas, y aquí la vamos a bloquear, que es el valor predeterminado que tienen todas las celdas. Vamos a proteger la hoja, no vamos a permitir seleccionar, le vamos a poner aquí Juan, tiene que estar marcada esta de aquí, aquí el password y todo lo demás desmarcado. Vamos a darle a aceptar, volvemos a poner Juan, que es el password que hemos escogido, y ahora esta página está bloqueada y protegida. Si yo intento escribir aquí, me va a decir la celda gráfico que intenta modificar están protegidos y por lo tanto son solo de lectura. No me va a dejar seleccionar ni escribir en ninguna celda, de tal manera que el usuario no podrá modificar ningún valor. Vamos a hacer lo mismo con todas las hojas de cálculo. Lo haremos con esta también. Proteger hoja. Vamos a poner aquí Juan. Aceptar. Juan. Aceptar. Lo hacemos también con dbFor. Juan. Aceptar. Juan. Aceptar. Y por último lo haremos con dbPar. Proteger hoja. Ponemos Juan. Aceptar. Y Juan. Aceptar. Como veis, una vez hemos protegido la hoja, esto cambia a desproteger hoja. Si lo pulsamos, nos pedirá el password. Bien, ya tenemos las 4 hojas protegidas contra escritura. No se va a poder escribir nada en ninguna de ellas. Intentamos, nos dice que no. ¿Cómo va a afectar esto en el código? Pues en el código va a afectar de tal manera que si nosotros ahora intentamos ejecutar el programa, vamos aquí a iniciar, nos vamos a ejecutar, entramos y ahora, por ejemplo, en este fichero mismo, en Ofrenda a la Tormenta, en esta novela, intentamos modificar un dato. Al intentar modificar un dato y poner aquí en vez de 2015, vamos a poner 2014, yo le voy a dar a grabar y lo que estamos haciendo es intentar luego modificar este dato del año dentro de una de las bases de datos, pero las bases de datos están protegidas ahora. De tal manera que si yo intento grabar, me va a decir se ha producido una excepción en el procedimiento 41. Contacte con el administrador. Esto se produce, este cuadro sale por la rutina de control de errores que tenemos en nuestro programa. Aquí nos dice error 1004, la celda o el gráfico que intenta modificar están protegidos y por lo tanto son solo de lectura. ¿Qué tenemos que hacer entonces para que nuestro programa funcione? Pues tendremos que desproteger la hoja en el momento en que se vaya a producir una modificación o una adición de un registro o una eliminación de un registro en nuestra base de datos, tendremos que desproteger la hoja y una vez hayamos grabado o modificado la base de datos, tendremos que volver a proteger la hoja. Vamos entonces a hacerlo. Vamos a poner aquí anular, cerramos el formulario y lo primero que vamos a hacer es crear una variable de ámbito de proyecto en la que vamos a guardar el string del password que nosotros hemos empleado para proteger nuestras hojas, que como sabéis yo he puesto Juan. Entonces vamos a ir aquí a módulos, iremos a modo lectura y aquí vamos a crear una variable de ámbito de proyecto, pondremos public, la vamos a llamar pass, de password, as string. Bien, ya hemos creado una variable donde vamos a guardar el password que utilizamos para proteger nuestras
bases de datos o hojas de cálculo. Nos vamos a ir al formulario inicial y en su evento initialize, vamos a pulsar aquí, tenemos aquí el evento initialize, vamos a inicializar la variable pass y vamos a poner aquí que pass es igual, y vamos a poner entre comillas, Juan, que es el password que hemos utilizado. Aquí es donde entra ya el tema de la encriptación de datos. Aquí nosotros ponemos Juan y si un usuario pudiera acceder a nuestro código, vería cuál es el password. Entonces, este string de aquí se podría encriptar de una manera que aquí hubiera unos dígitos ilegibles que no correspondieran con lo que realmente tenemos como string. Pero bueno, esto es un tema de encriptación que ya está fuera de lo que es nuestro curso. Nosotros vamos a emplear esta herramienta y aquí vamos a poner el password Juan, que es el que hemos creado para proteger nuestras bases de datos. Y vamos a ver cómo desproteger y proteger esa hoja a través de este password. Luego veremos cómo ocultar nuestro código VBA para que no se vea nada de todo esto si no tenemos una contraseña, que es otra herramienta que nos facilita VBA. De tal manera que esto no se va a poder ver y el usuario no sabrá cuál es el password. Bien, vamos primero a trabajar con las hojas de cálculo para desprotegerlas, poder hacer las modificaciones y volver a protegerlas. ¿En qué formularios se produce modificación de datos? En el formulario inicial no se produce ninguna modificación de datos. No entramos en las bases de datos, no hay ningún evento que produzca modificaciones en nuestras bases de datos. Igualmente, en el formulario buscar tampoco se producen modificaciones en las bases de datos. Sí que se producen modificaciones en el formulario principal, porque aquí creamos nuevos registros o modificamos registros en las bases de datos. Por lo tanto, aquí tendremos que actuar para desproteger las bases de datos y que no se produzca el error que hemos visto. Entramos entonces en el procedimiento asociado al evento clic del botón vete nuevo. ¿Y dónde vamos a desproteger la hoja? Pues justo antes de grabar los datos en la base de datos. Nos vamos a ir después de las validaciones y aquí nosotros pusimos un comentario, se graban los datos escritos en dbelif. Entonces aquí, como veis, con la hoja de cálculo dbelif procedemos a grabar una serie de nuevos registros que son estas instrucciones de aquí. Aquí se graba un nuevo registro, ¿veis? En la celda fila columna 1 vamos a grabar el dato total reg dbelif más 1. Entonces, justo antes de que se comiencen a grabar los datos, para que no se produzca el error, vamos a tener que desproteger la hoja. Lo haremos aquí. ¿Cómo lo haremos? Pues pondremos shift dbelif, que es la hoja que debemos desproteger. Como lo tenemos aquí con el with, no hace falta ponerlo, punto, y utilizamos el método unprotect, desproteger. Y de esta manera se desprotege la hoja de cálculo. Falta aquí una T. Unprotect. Ahora. Y una vez hemos grabado los datos, que es todo esto de aquí, vamos a poner aquí punto, después de, antes del end with, vamos a volver a proteger la hoja. Y aquí pondremos punto protect. Y con esto volvemos a proteger la hoja. Bien. ¿Hay alguna parte más que tengamos que desproteger aquí dentro? Pues vamos a ver, después de la protección y desprotección, aquí no hay nada. Parece ser que es todo lo que tenemos que utilizar y aquí no hay nada. Pues con esto sería suficiente. Vamos a probar de nuevo, vamos a intentar grabar. Estábamos en el botón vete nuevo, pues vamos a entrar, formulario inicial, ejecutamos, entramos. Le vamos a dar a nuevo y vamos a grabar una nueva novela, por ejemplo, Carrie, del autor Stephen King. Y le vamos a dar a grabar. Veremos que no se va a producir el error de antes, pero va a pasar algo. Le damos a grabar y como veis nos pide una contraseña. ¿Por qué? Porque nosotros hemos protegido la hoja de cálculo con una contraseña. Aquí tendríamos que poner Juan. Y una vez pusiéramos Juan, no lo grabaría. Pero, ¿qué tenemos que hacer para evitar que nos salga la petición de contraseña? Porque el usuario no va a saber la contraseña de protección de nuestra base de datos. Vamos a cancelar aquí, se producirá el error. Vamos a ir a nuestro código. Volvemos otra vez a vete nuevo.
nos vamos donde hemos puesto unprotect y protect, que lo tenemos aquí, que está en protect, y lo único que tenemos que hacer aquí es añadirle un argumento, y el argumento va a ser la variable pass, que es la variable que contiene el password. Y después, cuando la protejamos, la volveremos a proteger con la misma variable, para que vuelva a tener el mismo password. Ahí le hemos puesto el password, no nos lo va a pedir cuando ejecutemos el programa. Vamos a verlo, inicial, ejecutamos, entrar, le damos a nuevo, vamos a poner carry, aquí pondremos Stephen King y le vamos a dar a grabar. Vamos a grabar y nos dice carry se ha registrado con éxito. Y ya tenemos carry como una nueva novela más, que la novela con el registro número 11. Como veis funciona perfectamente. Esto que hemos hecho ahora con el botón vete nuevo, también lo tendremos que hacer con el botón modificar. Vamos a modificar, buscamos dónde debemos desproteger la hoja, que es antes de la grabación de datos. Lo tenemos aquí, se graban los datos escritos en dbleave. Vamos a ver, aquí tenemos el with sheets dbleave, pues aquí justo antes vamos a poner pues lo que hemos puesto antes, unprotect pass. Y una vez grabamos los datos, que es todo esto de aquí, antes del end with, aquí pondremos punto protect pass. Bien, hay que ponerlo en algún sitio más. Vamos a ver aquí no se hace nada, modificar, this book save, pues no hay que ponerlo en ningún sitio más, ya lo hemos colocado. ¿Dónde más tenemos que modificar el código para para desproteger las hojas de cálculo? Pues como hemos dicho en el formulario for gen for. Vamos a ir a nuevo, porque aquí se graba un nuevo tipo de género de formato. Nos vamos a la parte donde se graban los datos, se comprueba tal y cual, aquí se graban los datos. Aquí grabamos los datos, veis aquí un with sheets, base de datos y un end with. Entonces aquí tendremos que poner, justo después, punto unprotect y aquí pass. Correcto. Y luego antes del end with pondremos punto protect y aquí pondremos el password pass. De tal manera que no nos va a dar ese error. Sin embargo, aquí también, en este procedimiento, vemos que aquí también, en esta parte de aquí, tenemos que según si base de datos es dbgen o es db4, en shifts dbpar también se graba en la celda 2.1 el nuevo ID. Y si es db4, se graba en la celda 2.2 el nuevo ID. Por lo tanto, aquí tenemos que desproteger la hoja de cálculo dbpar para que se pueda ejecutar esta instrucción sin que nos dé ningún error. Porque estamos intentando grabar un dato dentro de una base de datos. Pues entonces, justo aquí antes de la sentencia if, vamos a poner ¿qué hoja de cálculo debemos desproteger? dbpar. Por lo tanto, aquí pondremos sheets. db-par, cerramos las comillas, punto unprotect pass. Bien, y justo después aquí pondremos sheets dbpar, cerramos las comillas, punto protect pass. Y hay algo más, vamos a ver aquí abajo, pues no hay nada más que proteger. Con esto ya hemos desprotegido y protegido la hoja para que se puedan grabar los datos con el botón de comando vete nuevo. Bien, vamos a ir pues ahora al botón modificar. Estamos aquí en el botón modificar, vamos a ver dónde se guardan los datos, dónde se graban los datos, se comprueba tal, se graban los datos. Veis que ahora los comentarios son de mucha ayuda. Vamos aquí y aquí la instrucción que graba los datos es esta de aquí. Vemos aquí en cells, fila, ítem 2, value, se graba el dato que hay en mi txt desk. Entonces lo vamos a poner aquí antes. Y vamos a poner sheets, ¿qué hoja de cálculo? Pues la base de datos.
base datos, la que esté contenida en esta variable. Punto unprotect pass, el password. Y justo después podemos copiarlo de aquí, porque va a ser más rápido, control C, y aquí vamos a poner lo mismo, pero en vez de unprotect, protect. Bien, esto lo tabulamos para que quede mejor. Hay algo más aquí, ordenar registros, aquí se actualizan los combo bots, nada, this workbook save, actualizar list view, no hay nada más que se tenga que desproteger porque no hay ningún dato más que se vaya a grabar en ninguna base de datos, solamente esta instrucción. Bien, ya lo hemos hecho. Nos queda el botón de comando eliminar. Vamos a ver dónde se graban los datos. Aquí lo que se hacía era que se eliminaba una fila completa y aquí lo tenemos. En Sheets, base de datos, ROMs, fila rec, delete. Nos borra una fila completa de la base de datos. Entonces se produce una modificación. Por lo tanto, aquí antes hemos de poner Sheets. ¿Qué hojas hemos de poner? Pues base de datos. Base datos punto unprotect pass. Lo teníamos en el portapapeles, pero bueno, lo he puesto así, vale. Y aquí abajo, pues lo mismo lo ponemos, insistir, aquí, y quitamos el un y queda protect pass. Aquí desprotegemos la hoja, hacemos la modificación en la base de datos o eliminamos la fila y aquí la volvemos a proteger con el mismo password, que es Juan. La variable pass tiene el valor Juan. ¿Algún dato más? Total reg, actualizar como bots. Aquí no. Vamos a ver si hay algún apartado más. Aquí. Aquí también se produce una modificación en una base de datos. Porque si esta sentencia es cierta, entonces en sheet de believe cells n más 1 column ponemos el valor 1. Recordar que esta instrucción lo que hacía era que si borrábamos un género o un formato y había registros que estaban catalogados con ese género o ese formato, al borrar ese género o formato, en ese registro del libro poníamos el guión. Entonces se produce una modificación en la base de datos. Por lo tanto, aquí antes también tendremos que desproteger. ¿Y qué tenemos que desproteger? Pues tenemos que desproteger aquí, dbleave. Entonces pondremos aquí sheets debe leave punto unprotect y ponemos pass. Y ahora aquí abajo vamos a poner lo mismo, pero en vez de un protect pondremos protect. Aquí y aquí pondremos protect. Y esto lo tabulamos para que quede un poco más legible. Bien, a ver si hay algún dato más. Bajamos aquí abajo y no, ya está todo. Ya hemos protegido y desprotegido las hojas de cálculo tantas veces como nos ha sido necesario para que se puedan modificar las bases de datos y no se produzca el error. Bien, vamos a comprobar que funcione todo correctamente. Vamos a iniciar, vamos a venir aquí, vamos a entrar. Bueno, el nuevo ya lo habíamos probado antes, funciona. Vamos a ir a modificar, venimos aquí, le vamos a poner aquí en vez de 2015, 2014. Vamos a darle aquí a grabar y nos dice ofrenda a la tormenta se ha modificado con éxito. No nos da ese error que nos daba antes, entonces funciona correctamente. 2014 ha quedado grabado. Vamos a ir al formulario de género y de formato. Vamos a probar el botón de comando nuevo. Vamos a crear un nuevo género. Por ejemplo, distópica. Vamos a darle nuevo y nos la añade aquí perfectamente. La veis también aquí. Funciona correctamente. Vamos a probar el de modificar. Vamos a modificar el mismo de distópica. Y vamos a ponerme de distópica erótica, por ejemplo. Erótica, le damos a modificar y nos lo modifica y no da ningún error. Funciona correctamente. Y ahora vamos a eliminar un registro de la base de datos. Vamos a eliminar erótica. Le damos aquí a eliminar. Eliminar.
y nos dice, se va a proceder a eliminar el gen erótica. ¿Desea proseguir? Le decimos que sí y lo elimina y no se produce ningún error. Como vemos, funciona todo correctamente. Bien, después de todo esto, vemos que el usuario, pues como hemos dicho, si cierra aquí o accede a la base de datos, no va a poder modificar ningún dato directamente porque hemos protegido correctamente. Veis que dbgen está protegida, db4 sigue protegida, por eso hemos puesto después el protect de nuevo, y dbpar sigue protegida. Veis aquí, sigue protegida. dbleave también sigue protegida. ¿Qué manera tenemos de desprotegerla? Pues conociendo el password. Pero el password nosotros solo se lo daremos a aquellos usuarios que nosotros decidamos que puedan modificar nuestras bases de datos. Ese password va a ser exclusivo nuestro. Sin embargo, el usuario no va a poder modificar las bases de datos, pero sí que va a poder ir a nuestro código, acceder a él, por ejemplo aquí, y modificar algo. Podrá venir aquí y decir, bueno, no quiero un hsub, voy a modificar esto y va a dar un error. Vale. ¿Qué hemos de hacer entonces para proteger nuestro código? Pues podemos entrar directamente a través de aquí, pulsamos botón derecho en VBA Project, le damos a propiedades de VBA Project y se nos abre el cuadro propiedades del proyecto. Aquí podemos cambiar el nombre del proyecto. Nosotros hasta ahora le habíamos puesto VBA Project. Podemos poner el nombre mi librería y se lo vamos a dejar así. Pero lo que nos interesa es la pestaña protección. Nos vamos a protección y vemos que aquí tenemos bloquear proyecto para visualización. Lo pulsamos y aquí ponemos un password, una contraseña. Yo voy a poner la misma, pero aquí conviene que pongáis una contraseña distinta que la que hemos utilizado para proteger las bases de datos, porque puede haber usuarios a los que nosotros les dejemos tener acceso a las bases de datos, pero no a nuestro código. Y al contrario, usuarios que trabajen con nosotros en la creación de un programa y le demos el password de nuestro código para que pueda trabajar, que sea un trabajo en conjunto. Yo voy a poner el mismo. Voy a poner Juan y en el de abajo volvemos a poner Juan en minúscula. Le damos a aceptar y ya hemos puesto una contraseña en nuestro código. Vamos a guardar, guardamos, vamos a cerrar el programa, cerramos y vamos a acceder de nuevo al archivo que está en la carpeta mis programas en VBA. Entramos, lo tenemos aquí en mi librería, vamos a volver a ejecutar, se nos abre el programa correctamente, nos sale el formulario inicial, entramos, vamos a cerrar aquí y ahora vamos a intentar acceder al código Visual Basic. Como veis, no sale nada. No nos deja acceso al código. Si yo abro aquí, me va a pedir la contraseña. Si es un usuario que no tiene la contraseña, no podrá acceder. Yo sí que podré acceder porque la sé, que es Juan. Le doy a aceptar y como veis, se abre y puedo acceder de nuevo al código del programa y seguir trabajando. Bien, esto va a ser todo por hoy. Ya en el próximo vídeo vamos a entrar en el tema de listados, vamos a trabajar con listados y creaciones de PDFs, vamos a trabajar con creaciones de gráficos y vamos a entrar ya en la recta final de nuestro curso. Creo que nos quedarán más o menos unos 10 vídeos para terminar el curso. Así pues, compañeros, esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.